Es momento de tomar conciencia, conocer que nuestras acciones tienen una reacción en el planeta. Infórmate con Carlos Cimental, el naturalista. ¿Qué tal, Daniel? Y público que nos escuche, nos ve a través de Noticias Digitales Sinaloa. Pues este día, Daniel, primeramente déjame mandarle mis mejores deseos de que no hayan sido graves los daños que tuvieron los muchachos de la UTES, y pues mis mejores deseos para que después de este percance, porque hay que diferenciar entre lo que es un accidente y un percance, pues esto fue un percance automovilístico, pues puedan salir rápido de sus lesiones, que al parecer fueron leves, según diste notas hace un momento. Pues bien, Daniel, hoy vamos a hablar de que el día 20 de mayo se conmemoró el Día Internacional de las Abejas, y muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué se le hace un Día Internacional a estos humildes y trabajadores insectos como son las abejas? Pues simplemente porque las abejas son muy importantes, amigos, para la conservación de la biodiversidad, y además de que contribuyen a que tengamos buenas cosechas en nuestros campos. Así que voy a pedirle a Víctor que nos pase la primera diapositiva, donde podemos ver precisamente que esta fecha se hace con el fin de crear conciencia y de que tengamos más cuidado con el manejo de los ecosistemas, porque de alguna manera la manera en que producimos está creando problemas a las abejas. Entonces podemos ver ahí, por ejemplo, viene en esta información que estoy proporcionando ahorita, que a la vez saqué de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, pues dice este cartel que las abejas ayudan con la polinización de más del 75% de los cultivos comerciales a nivel mundial. Esto es todo lo que ustedes tienen en su mesa, como mangos, aguacates, manzanas, cuanto producto ustedes tengan en la mesa, algo tienen que ver las abejas. ¿Por qué? Porque son las que fecundan, polinizan a las flores que van a dar origen a estos frutos. Porque si la flor no es polinizada, la flor se seca y no produce absolutamente nada. De ahí la importancia de las abejas. Fíjese que México ocupa un buen lugar a nivel mundial en cuanto a la producción de miel. México ocupa el noveno lugar en la producción de miel y el quinto lugar en el valor de la exportación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que México, a pesar de que tiene un lugar más alto en cuanto a la producción, tiene mucho más alto en la exportación. Esto quiere decir que exportamos más, o que se consume menos aquí en el país, sino que se exporta una gran mayoría. Por ejemplo, quiero mencionarles que hay una especie, porque no nada más estamos hablando de la abeja europea. O sea, en el mundo existen más o menos 20,000 especies de abejas. Vamos a pedirle a la producción que nos pase la siguiente diapositiva. De esas 20,000 especies que existen a nivel mundial, casi 2,000 especies se encuentran en México. Muchos dirán, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, si nosotros nada más conocemos lo que es la abeja europea, dónde están las demás especies? Pues son las especies que vemos en el monte y que son muy importantes porque ayudan a la biodiversidad. ¿Por qué? Porque hay muchas especies vegetales, sobre todo algunas especies de plantas silvestres, que requieren alguna especie en especial para fertilizarse. Hay abejas que están especializadas en algunas especies, y es por eso que si se desaparece la abeja que las poliniza, desaparece también la especie que se beneficia de esa polinización. De ahí la importancia para ayudar a la biodiversidad. Sin embargo, se ha visto, por ejemplo, que en Yucatán y Quintana Roo han desaparecido más de 326 colonias de estas abejas. ¿Por qué? Porque simplemente se está acabando su hábitat. Vamos a ver que las especies de las abejas tienen muchos enemigos, vamos a decir, para que las poblaciones puedan sobrevivir, porque a nivel mundial hay una gran preocupación, porque aproximadamente el 30% de la población mundial de abejas están disminuyendo. ¿Esto a qué se debe? Principalmente a la pérdida del hábitat. ¿A qué nos referimos con la pérdida del hábitat? A que mientras nosotros, los seres humanos, sigamos ocupando más áreas para tener nuestros alimentos, voy a poner aquí el ejemplo del cultivo que más se utiliza, que es el mango. El mango está acaparando mucha superficie, lo que antes era un bosque o un monte,
que tenía, digamos, unas 30 o 40 especies vegetales distintas que florecen en distintas épocas. Esto le permite a la abeja, a la población de abejas, tener alimento continuo en todo el año. Porque muchos me podrán decir, y con razón, oye, pero también el mango les da alimento a las abejas. Sí, pero si tenemos puro mango, las abejas nada más van a tener alimento, lo que es el polen y la miel, en una época del año, que es cuando florece el mango. Y si desaparecemos las demás especies vegetales que están floreando, si ustedes ven ahorita en el monte, lo ven con atención, verán que hay muchas especies que están floreando actualmente. Y en cambio el mango ya lo dejó de hacer. ¿Por qué? Porque ya está ahorita el fruto y ya estamos vamos a entrar, mejor dicho, a plena producción de mango. Entonces, por eso es importante que se conserven ciertas áreas de monte o de bosque en otros lugares, pues para que la abeja pueda tener disposición de alimento. O sea, ese es el problema cuando se tienen lo que llamamos los monocultivos. O sea, ¿a qué nos referimos con monocultivo? Ustedes lo pueden corroborar aquí en Escuinapa, que tenemos casi puro mango. Entonces necesitamos diversificar también los cultivos para que entonces las especies de abejas puedan tener diferentes alimentos en diferentes épocas del año, mejor dicho. Imagínense lo que pasa también con las especies, con esas 2000 especies silvestres de abejas que estamos hablando, que cuando le quitas esos montes y esos bosques, pues simplemente tienden a desaparecer. Porque hay un dato muy importante que encontré, Daniel, y público que nos escucha, es que la especie, lo que es la abeja europea, que es la que nos da la miel que consumimos principalmente, la que produce Osako, por ejemplo, por poner una marca que además, hay que decirlo, esa marca es de las mejores, también lo investigué, es de las mejores marcas a nivel mundial de miel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cuando desaparecemos esos montes, entonces esas especies silvestres que no tienen garantizado que alguien las cuide, que es lo que hace un apicultor con la abeja europea, esas abejas están cuidadas y protegidas. Lo que nos preocupa a los ambientalistas son las poblaciones de abejas silvestres. Esas 2000 especies que muchos no las veremos porque son, además de que hacen su trabajo de manera soterrada, sin que nadie se dé cuenta, pero contribuyen a conservar la biodiversidad en este planeta. Y es bien importante y bien interesante la labor de las abejas. Y últimamente, hay que decirlo, Carlos, no sé yo si podamos hablar de cuántos años se ha empezado a hacer una campaña justamente en hablar de la importancia de estos insectos, porque hay gente que no les tenía ni el mínimo cuidado. O sea, veía abejas y mátalas, o sea, no era reubícalas. Ahorita incluso las corporaciones de protección civil las capacitan no para matarlas, sino para reubicarlas. Antes era matarlas, deshacerse de las abejas. Entonces sí se ha venido dando en los últimos años esta campaña de concientización que me parece muy interesante y ojalá se mantenga, y ojalá el sector agrícola también entienda la importancia que ellos pueden tener también en el ciclo de vida de la abeja. Y es que también, fíjate, los agricultores que son los principales beneficiarios de estos insectos, contribuyen también a su desaparición. Cuando se utilizan pesticidas que obviamente combaten algún otro insecto, pero también mata a las poblaciones de abejas. Y fíjate, Daniel, que hay muchos productores, aquí me ha tocado ver los productores de Chile, que tienen que llevar colmenas o estas cajas donde tienen los productores de miel, pues para que fertilicen y tengan buenas producciones sus campos. Entonces aquí como que hay una contradicción, ¿no? La misma agricultura contribuye a la desaparición de las especies, pero también es la principal beneficiaria del trabajo de la ellas, que más lo necesita. y son las que más lo necesitan. Así es que, y se está creando conciencia, no en vano, Daniel, porque se está viendo con preocupación que las abejas están desapareciendo de una manera muy rápida y hay que tener preocupación por eso. Bueno, pues ojalá tomemos conciencia de la importancia de estos pequeños insectos. Y más de allá de tenerles miedo, hay que tenerles respeto y bueno, hay que proceder de manera adecuada y no matándolas. Creo que se puede ya han entrado en esa dinámica. Carlos, remate. Bueno, el remate, Daniel, va a ser, pues fíjate lo que está pasando en el Tren Maya, los pilotes que están poniendo para sostener unos puentes, los están teniendo que derrumbar, porque como lo dijimos en varias ocasiones, el suelo de la península de Baja California no va a soportar el peso del tren, porque es un suelo poroso, un suelo kárstico que le llamamos en geología. Y obviamente, si ahorita no puede los puentes que le están poniendo, y allí en Campeche tuvieron que destruir 6 pilotes que ya habían puesto, Daniel. ¿Para qué?
para poder corregir los errores que están haciendo. Es muy preocupante lo que está pasando con el Tren Maya. Espero que en el futuro, ya que lo inauguren de manera apresurada como lo quieren hacer, no vaya a pasar lo mismo que en la línea 12, donde de pronto los trenes se caen. Lamentable sin duda ese tema, y es un tema que creo yo, en muchos aspectos tiene mucho que... Va a dar mucho que hablar el Tren Maya, sí, vas a ver. Lamentablemente, esperemos que no sea una tragedia, que eso sería lo más lamentable de todo esto. Carlos, pues muchas gracias, hasta la próxima semana. Hasta la próxima y gracias por escucharnos. Carlos Eduardo Cimental, como siempre, con Naturalista. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más.